políticas públicas en Latinoamérica me parece que hay un cambio fuerte de paradigma que se expresa en gobiernos que empiezan a, como se dice comúnmente, a parecerse a sus pueblos, ¿no? Y me parece que ese rumbo es muy difícil que se cambie si los pueblos tienen conciencia hacia dónde van. Y me parece que eso también se expresa en cambios de constituciones, ¿no es cierto?, en toda Latinoamérica, que empiezan a expresar una nueva correlación de fuerza, ¿no? Así como bien vos decías, durante la etapa del gobierno de Perón en la Argentina y en toda Latinoamérica se gestaron gobiernos con características parecidas, ¿no? Gobiernos populares, inclusivos, industrialistas, mercado internista, que después en muchos casos se plasmaron en constituciones, como la Constitución del 49 en la Argentina. Digo, me parece que vamos en el mismo camino. Y me parece que la Argentina en algún momento va a tener que plantearse, en función de esas nuevas realidades, la necesidad de generar una estructura constitucional. Esto, bueno, por ahí técnicamente no me corresponde desarrollar esto, digo, o no podría hacerlo, pero me parece que hay como una expresión de un cambio de paradigma en políticas públicas, un cambio de paradigma en la forma de pensar la Argentina insertada en el mundo, expresarse en una nueva carta constitucional, ¿no? Con contenido más social, con contenido industrial, con contenido de defensa de los recursos naturales. Cierto, porque viviendo en un país en donde tenemos todo lo que se necesita en el mundo para vivir, tenemos ríos, tenemos mar, tenemos para poder plantar todo lo que se nos ocurra. Parece casi tonto que a alguien se le ocurra plantar solamente soja para enriquecimiento de su propia familia. Parece tonto todo esto, ¿no? Y a mí me parece que estamos encaminados en esto de ir concientizando. De a poquito patalean algunos, se enojan otros, hasta te señalan, porque vos dijiste hoy tranquilamente yo adhiero al gobierno nacional, y hay mucha gente que se enoja cuando vos decís yo adhiero al gobierno nacional. No se enojan si vos decís yo soy partidario de Lilita Carrió, nadie se enoja, pero si decís soy partidario de Cristina Kirchner, se enojan. Algunos sectores, otros no. Claro, por eso, pero me parece que hay un cambio de conciencia de a poquito, y bueno, con la nueva ley de medios audiovisuales, creo que va a ser un despegue importantísimo. Vamos a hacer una pausa y después seguimos charlando con Eduardo Tognoli. Él está al frente del movimiento Evita, que también es un movimiento que tiene mucha gente que tenía muchas ganas de participar, ¿cierto? Sí, como me parece que es producto también de este proceso político al que estaba haciendo referencia antes, ¿no? Formado por ahí por compañeros y compañeras con una trayectoria de militancia en un espacio del peronismo determinado que tuvo que ver con la resistencia a la dictadura en algunos casos, después con compañeros que empezaron su militancia en la década de los 80, algunos más jóvenes en la década de los 90. Y después también producto de la jornada de 2001, mucha militancia social que tuvo que ver con las respuestas a esa crisis del 2001, a la crisis del neoliberalismo, sobre todo en los barrios, y muchísimos jóvenes que a partir de este proceso político se empiezan a entusiasmar, a partir de determinado escenario, ¿no es cierto?, que revitaliza la política y que recupera la política como herramienta de cambio social. Se empiezan a entusiasmar y empiezan a participar activamente en política, ¿no? Bueno, de hecho, hasta la semana, hace 10 días, tuvimos la visita de nuestro secretario general, Emilio Pérsico, de la ciudad de Rosario. Tuvimos un plenario en la ciudad, invitamos también a otras organizaciones políticas del mismo espacio, y básicamente estamos en un proceso de crecimiento en Rosario y en toda la provincia de Santa Fe, sumándole a toda esa militancia política también la instancia de compañeros que ostentan algún tipo de representación institucional, presidente de comuna, concejales. Bueno, me parece que habla de un crecimiento franco en base a la militancia, al esfuerzo y a la adhesión a un proyecto que creemos nosotros empieza o sigue mostrando vitalidad, a pesar de que algunos creían que el 28 de junio del año pasado había caído en desgracia. Nosotros siempre pensamos y siempre sostuvimos que mientras este proceso político siguiera brindando políticas como la de la asignación por hijo,
como la de la estatización de la FJP, como la de una serie de medidas que se fueron tomando aún después de esa supuesta etapa de crisis. La estatización de la FJP fue después de conflicto con las patronales agropecuarias, la estatización de Aerolínea Argentina fue después de conflicto con las patronales agropecuarias, la asignación por hijo y la ley de medios fue después de las elecciones del año pasado. Entonces hay muestras de una vitalidad y de un empuje y de políticas que, se diga lo que se diga, gran parte del arco político ha señalado que fueron positivas o de hecho, por ejemplo, las reivindicaban antes que sean tomadas por este gobierno. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, por ejemplo, la ley de medios. Después, la coyuntura política y el hecho de que muchos sectores de la política institucional en nuestro país hayan optado no por representar, como decía antes, en esta idea de gobernabilidad nueva, a aquellos, nueva, digo vieja en la política argentina, pero recuperada, ¿no es cierto?, a partir de los últimos años, de que uno tiene que responder a los intereses de aquellos que lo votaron. Bueno, algunos sectores de la oposición política han decidido responder a los intereses de las corporaciones, responder a los intereses de aquellos que en los últimos años, durante muchísimos años, fijaron la agenda en el país y hoy empiezan a perder esa posibilidad, ¿no? Hablo de los grandes grupos concentrados económicos, hablo de los grandes pool mediáticos, ¿no es cierto?, entre los que el famoso grupo Clarín, que tanto está en el tapete hoy, es uno, ¿no es cierto? Sí. Pero uno que tiene un peso que hacía y deshacía en su antojo, ¿no? Que en algún momento pudo poner y sacar presidente con tapa de diario, como se decía. Me parece que eso se empezó a discutir. Hay un sector de la dirigencia política, oficialista y opositora también, sectores opositores que han entendido que esto hay una oportunidad histórica de ponerle fin a esto, y otros sectores que no lo han entendido y que van corriendo presurosos al llamado, ¿no es cierto?, de estos grupos de poder, ¿no? Eduardo, y por último, no conformó a la sociedad el juicio de los represores, ¿no? Se ve que en general hay como no entiendo qué pasó. Me parece, me refleja eso a mí. Y habrá que ver. Yo he visto cosas no muy común, ¿no?, que se hacen encuestas sobre todo un poco, menos sobre este tema. He visto hace algunos meses una que salió en Página 12 donde había una condena bastante extendida, ¿no es cierto?, a los represores de la última dictadura cívico-militar, y donde se avalaba los juicios, ¿no?, que se venían realizando. Sí, hay voces muy enconadas en contra de este tipo de juicios, ¿no? De todas maneras, nosotros creemos que si hay algo que este proceso político que estamos viviendo ha generado, es la posibilidad de echar una mirada sobre el pasado, y echar una mirada sobre el pasado porque el pasado todavía está abierto, ¿no es cierto?, en este presente. Cuando alguien plantea que determinados medios de comunicación tienen un lugar de preeminencia en el mercado, o tienen un lugar o pueden disponer sobre, por ejemplo, sobre papel prensa, sobre el papel que va a los distintos diarios, y con eso controlar la opinión, qué es lo que está pasando, o controlar qué se edita y qué no se edita en el país, qué es lo que está pasando con, en este caso, dos de los tres diarios que al calor de la dictadura se quedaron con la empresa Papel Prensa, o sea, con la posibilidad de vender el papel más barato, o de usarlo más barato y venderlo más caro a las otras empresas, o definitivamente no venderla a determinada empresa. La misma Capital, el diario de La Capital, que no puede ser acusado de kirchnerista, y mucho menos, en el día de ayer señala que es víctima de una situación de monopolio por parte de Papel Prensa, y que siempre ha tenido que pagar más caro el papel o conseguir papel de menor calidad. Precisamente digo esto, solo se puede explicar mirando hacia el pasado, ¿no? Entonces de ahí la importancia muchas veces para poder recomponer una situación en el presente, de mirar ese pasado y resolver con justicia y con verdad lo que ha sucedido hace ya 30 años en la Argentina, pero que sigue teniendo efecto en el presente. Eduardo Tonioli estuvo con nosotros. Gracias, Diego Martín, por los minutos que le hemos robado. Gracias, gracias, Eduardo. Usted está escuchando Radio Gran Rosario 88.9, la de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.